Después de casi medio siglo de conflicto armado, sí, de conflicto armado interno, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Nuestro país, nuestra gente, que tanto ha sufrido los estragos de la violencia, merecían la oportunidad de la reparación y de la reconciliación. El conflicto no ha acabado, lo sufrimos todos los días, día tras día. Cada jornada los soldados nuestros de tierra, mar y aire, los policías de nuestra patria, se enfrentan con coraje a la violencia de la guerrilla, a la violencia de las bandas criminales, al terrorismo, a la violencia de los que quieren perpetuar el despojo y ganan terreno para la democracia, esos soldados y esos policías, para asegurarnos algo que tiene todo el mundo el derecho de aspirar, seguridad y paz. Pero no podíamos esperarnos. Millones de colombianos, millones de víctimas no podían esperarse a que se consolidara la tan anhelada paz. Por eso Colombia es el primer país del mundo en construir un proceso de reconciliación, de reparación integral de las víctimas y de restitución de tierras a los campesinos despojados en medio del conflicto. Somos pioneros y nos enorgullece serlo, porque el clamor de los que han perdido todo, o casi todo, de los que han aguardado por años o por décadas una reparación, así sea parcial, así sea simbólica, la verdad no daba espera. Eso tan sencillo pero tan contundente lo entendió cabalmente el senador Cristo. Usted mismo, como lo acaba de relatar, víctima del vil asesinato de su padre por parte del ELN, y quien asumió como propia la vocería de tantos compatriotas que hasta hoy habían permanecido totalmente marginados, invisibles, gritando sin ser escuchados, existiendo sin ser vistos. Y comenzó su tarea, una tarea de hormiguita, acompañando a las organizaciones de la sociedad civil que venían trabajando en este tema y escuchando a quienes debía escuchar, que era a las mismas víctimas, las de la guerrilla, las de las autodefensas, las del narcotráfico, las de agentes del Estado que han obrado por fuera de su misión, y todas le fueron dando el mapa de su tragedia. Y pronto el Partido Liberal, su partido, haciendo honor a su ideario de justicia social, tomó la bandera que había enarbolado el senador Cristo y la hizo suya, ganando en la Cámara a un aliado entusiasta como fue el representante Guillermo Rivera. Infortunadamente, las circunstancias no permitieron que esta ley fuera aprobada cuando se presentó inicialmente. Y cuando llegué al gobierno, me encontré con esta tarea inacabada, que necesitaba voluntad política, un nuevo aire, un nuevo impulso para que saliera adelante, y por eso me comprometí con ella. Pero no fui yo solo. El nuestro es un gobierno que hemos llamado, y me enorgullece llamarlo así, de unidad nacional. Y es así como el proyecto de la Ley de Víctimas que llevó el Partido Liberal a la mesa de la unidad acabó siendo apoyado y enriquecido en un debate democrático por el Partido Conservador, por el Partido de la U, por el Partido Cambio Radical. Las víctimas no tienen color político, y este proyecto tan importante para la nación tampoco podía tener color político. En mi caso, como presidente de todos los colombianos, asumí la representación de un pueblo adolorido y radiqué personalmente en el Congreso, algo que tengo entendido nunca antes se había hecho, rodeado por representantes de las víctimas, por organizaciones de derechos humanos, por la comunidad internacional,
y, por supuesto, por los partidos políticos, el proyecto de la ley de víctimas. Y ese día pronuncié esa frase que ha sido tantas veces recordada y que nació de mi íntima convicción en la necesidad de este proyecto. Como usted lo mencionaba ahora, Juan Fernando, si logramos pasar esta ley y cumplirla en beneficio de nuestras víctimas, si solo hacemos esto, habrá valido la pena para mí ser presidente y para ustedes haber sido elegidos en sus curules. Y hoy lo sigo pensando, lo creo cada vez más. Si reparamos a nuestras víctimas, Colombia será otra, será un país reconciliado, será un país con las heridas sanadas, será un país con más esperanza y será un país con más futuro. Por tener ese país, habría valido la pena haber ejercido el cargo con cuya elección me honraron mis compatriotas. El proceso en el Congreso fue intenso, fue muy interesante, y así lo cuenta el senador Cristo en su libro. Y finalmente ese 10 de junio del año pasado, hace un año, con la presencia de Ban Ki-moon como testigo de excepción, sancionamos esa ley que el Estado le debía a millones de víctimas. No es una ley, como lo dijimos desde un principio, una ley panacea, ni pretende reparar a todas las víctimas, ni que dicha reparación sea total. Eso es físicamente imposible, pero es una ley que plantea un camino integral de reparación entre la económica y la simbólica, que nos va a tomar muchos años, 10 años, para que las víctimas sepan al fin que no son Carmen invisibles, que nos duele su dolor y que haremos lo que sea necesario, lo que esté en nuestras manos para compensarlas. Hoy, un año después, no solo tenemos la ley aprobada por el Congreso, sino tenemos ya todos los decretos, los 3 decretos de ley para las comunidades étnicas y un decreto reglamentario de esta misma ley. Y aprovechamos las facultades que nos concedió el propio Congreso para crear una institucionalidad dedicada exclusivamente a garantizar los derechos de las víctimas. Creamos la unidad de restitución de tierras, creamos el Centro de Memoria Histórica y creamos la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. Expedimos un documento COMPES que definió la financiación de este gran proyecto nacional para los próximos 10 años, con una asignación de 55 billones de pesos para este periodo de tiempo. Y en otro documento COMPES aprobamos el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas, en el que está definida la ruta de atención y reparación integral de las víctimas, una ruta que contará con el trabajo coordinado de 37 entidades nacionales y que además lanzamos el sábado pasado en Medellín. Y no es sino que usted me diga, esos funcionarios a los que tengo que jalarle las orejas, porque... Ninguno de ellos tres. Porque si... le aseguro que no solamente les jalaría las orejas, porque esto es un compromiso y una prioridad mía personal. Las entidades territoriales, por su parte, no se han quedado atrás. Con su concurso se han instalado ya 755 comités territoriales de justicia transicional y se han incluido metas para la atención y reparación de las víctimas en 761 planes de desarrollo territorial. Bienvenido, gobernador. Usted es uno de los que estoy diciendo que está muy comprometido con esa ley de víctimas. Nuestro propósito, el propósito de la ley cuyo viacrucis nos cuenta el senador Cristo en este libro, es lograr una reparación que no se limite al pago de una suma económica, porque yo he dicho muchas veces, una suma económica representa poco. ¿Cuánto vale un hijo? ¿Cuánto vale un padre?
no tiene precio. Lo que queremos es que sea una reparación integral y que realmente ayude a las víctimas a reconstruir sus vidas en temas para la mayoría tan necesarios como la educación, como la vivienda, como la posibilidad de tener tierra y un proyecto productivo. Y no queremos que las víctimas estén ajenas a su propio proyecto de reparación integral. Por el contrario, estamos poniendo en práctica un proceso en el que todas y cada una de las víctimas pueda participar en el diseño de su plan de reparación individual y se empodere, lo considere propio, para que trace su camino de restablecimiento de sus derechos. Y por supuesto acabamos de comenzar. La ley y toda la institucionalidad que se creó con la ley y con todo lo que ustedes, los senadores aquí presentes y representantes, tuvieron el valor de decir sí, se creó y comenzó a operar solamente a partir del 1 de enero de este año. Y por eso tenemos que ser muy claros que en este proceso será un proceso largo, pero sostenido, que no habrá prisa, sino no habrá pausa y tendremos toda la prisa que podamos inyectarle a este proceso, pero queremos hacerlo bien y eso exige paciencia y exige comprensión. Yo sé que se han generado muchas expectativas y vamos a tratar de satisfacerlas en la medida de nuestras posibilidades. Necesitamos 10 años, y así se estableció una ley, para llegar ojalá a todas las víctimas que demanden una reparación. Yo estoy seguro que como lo hemos diseñado y como está comenzando a funcionar, eso lo vamos a lograr. Por lo pronto estamos dando una prioridad a las víctimas que han estado esperando la indemnización desde hace varios años por una legislación anterior, y estamos dándole prioridad a las víctimas más vulnerables, como aquellas con discapacidades, o las madres cabeza de familia con niños a cargo, o los adultos mayores. Y ya cumplimos, y ya comenzamos a cumplir con los mandatos de la ley. El mes pasado entregamos, y Paula me corregirá, 20.000 indemnizaciones, y este mes estamos entregando otras 20.000, este mes, dentro de una meta que tenemos para indemnizar este año, por lo menos 115.000 víctimas, la mayor parte de ellas con procesos de reparación integral. Para el fin del cuatrenio, nuestra meta mínima es haber indemnizado a 380.000 víctimas, y confío, creo que podemos lograrlo, que pueden ser muchas más. Adicionalmente, empezamos este año 32 procesos de reparación colectiva, que deben llegar a unos 280 procesos para el año 2014. Y en cuanto a la restitución de tierras, el otro componente, yo diría que esencial de esta ley, también comenzamos con paso firme. Hicimos las cosas, creo que, como se deberían hacer. Diseñamos los procedimientos como se deberían haber diseñado. A la fecha se han recibido más de 15.000 solicitudes de ingreso al registro de hectáreas despojadas, que representan más o menos 1.150.000 hectáreas. Y confiamos que los jueces agrarios, que ya se crearon y que se han capacitado y que están listos, ya están listos a comenzar a producir sentencias, pues que comiencen a producirlas en los próximos meses. Este año creamos ya 23 jueces y 15 magistrados agrarios y esperamos tener para el año 2014 134 jueces y 60 magistrados, dedicados exclusivamente a emitir fallos que restituyan a los campesinos lo que les robó la violencia. Y que sepan, y en esto quiero ser muy claro, que sepan los enemigos de este proceso, de cualquier flanco que vengan, de los radicalismos de la izquierda o la derecha, de la criminalidad abierta o oculta, que lo oigan claro y alto. Vamos a defender esta ley de víctimas y restitución de tierras con alma, vida y sombrero.
Vamos a proteger a las víctimas y vamos a proteger a los reclamantes y vamos a perseguir con toda la contundencia, con toda la determinación, a quienes no contentos con despojarlos quieren ahora acallarlos para perpetuar su injusticia. Esta ley, senador Cristo, y esta ley, amigos que defienden las víctimas, amigos de las organizaciones de la sociedad civil y amigos de la comunidad internacional que ha sido tan constructiva en este proceso, esta ley no tiene reversa de ninguna naturaleza. Por eso, senador, muchas gracias a todos los senadores y a todos los representantes y a todos los que han contribuido a que esto ya sea una realidad, que está operando, que está ya reparando víctimas. Y muchas gracias por este libro que era tan necesario. Un libro que todos deberíamos leer para recordar que las víctimas no fueron solo las millones de personas golpeadas, maltratadas, asesinadas, despojadas por los violentos en nuestro país. Víctimas somos todos los colombianos que hemos sufrido de una u otra forma estas largas décadas de conflicto. Y hoy nos paramos firmes, nos paramos orgullosos, nos paramos con sentido de humanidad a decirle a las víctimas de Colombia que no están solas, que la cruzada de 4 años valió la pena y que el Estado y la sociedad colombiana la reconocemos su dolor y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para compensarlo, porque se acabó el tiempo de la negación, ahora viene, y lo espero de todo corazón, que venga el tiempo de la reconciliación. Muchas gracias.